Bueno, entonces, con estas características, Andrés de Santa Cruz se proclama como supremo protector de la Confederación Perú-Boliviana y va a realizar también una serie de obras, implementa una serie de medidas que le van a permitir, digamos, desarrollar su gobierno. Una de las más importantes para que tú puedas proceder o para que tú puedas gobernar es tener las herramientas legales, es decir, es tener las leyes. Y para eso establece, además de una nueva constitución, establece un código civil penal de tipo napoleónico, ¿no? Una serie de medidas que te permitan trabajar sin ningún tipo de inconvenientes. Establece también, por un lado, un Congreso bicameral, es decir, de dos cámaras, con senadores, es decir, las personas que se encargan de realizar las leyes propiamente dichas, y con una cámara también de diputados o comunes, o lo que hoy día llamaríamos congresistas, ¿no? En el sentido más llano. Entonces, teniendo estas leyes, estableciendo este Congreso, que es un Congreso obviamente favorable a Santa Cruz, no va a ser un Congreso que se le oponga, que se le resista, sino por el contrario es un Congreso que va a estar afín a las intenciones de Santa Cruz, al menos originalmente, ¿no? El reglamento de escuelas primarias siempre va a ser importante, digamos, una serie de medidas implementadas en torno a la educación, aunque no va a tener mucho tiempo, que digamos, recordemos que solamente la Confederación va a durar un aproximado de 3 años. El Ministerio del Interior, otra figura, ¿no?, que le permite operar abiertamente. Tratados defensivos con Inglaterra y Estados Unidos que nunca llegaron a funcionar en la práctica, ¿no? Eran tratados que también iban de la mano con los beneficios económicos y los beneficios comerciales que estaba ofreciendo Santa Cruz, ¿no? Y para eso nos estamos refiriendo, por un lado, a la Ley de Aduanas y Comercio. eh, Explicamos aquí también, y es importante mencionarlo, las políticas económicas de la época. Las políticas económicas de ese periodo eh, tienen dos opciones. La primera, que es bastante antigua y bastante caduca, y que era, digamos, una de las políticas de la época, era ser un Estado proteccionista con tus productos. Es decir, al, al verse o al reconocerse como mercados nuevos, con poca experiencia y con poca, digamos, poca experiencia y poco, digamos, también crecimiento, lo que se tenía aquí era miedo de competir con los mercados extranjeros, mucho más amplios, mucho más versados y con una gran cantidad de experiencia de por medio. Estamos hablando pues de entrar a competir con mercados como los ingleses o el mercado pues norteamericano, con mucho más conocimiento y con mucho más peso o mucho más que ofrecer. Entonces, en ese sentido, los mercados americanos era un mercado pues nuevo, un mercado en pañales, por decirlo así, y entrar a competir abiertamente con ellos hubiera significado pues ser rápidamente terminados. Entonces, esta ley de aduanas y comercio de la época planteaba también otra opción, que para la época era novedosa y que incluso países como Inglaterra o Estados Unidos consideraban como un símbolo de civilización. Así éramos vistos comercialmente en esa época, primitivos, ¿no? O sea, al momento en que nosotros decíamos, vamos a proteger nuestros productos, vamos a proteger nuestra agricultura, nuestros puertos, vamos a ponerles impuestos altos a los productos que vengan desde el extranjero para promover nuestra industria, bueno, si es que se le podía llamar industria en esa época, era visto como era visto por los extranjeros como prácticas económicas primitivas de un país pues recién en ciernes, ¿no? Un estado muy básico.
Entonces, con la ley de aduanas y comercio y con la ley de puertos libres, fue muy bien recibido por los mercados ingleses y norteamericanos. Entonces, la ley de puertos libres, que es la ley principal en el gobierno de Andrés de Santa Cruz, tiene un peso importante antes y después de lo que va a venir. Digamos, si hay un evento que cambia todo en la Confederación Perú-Boliviana, es este, es la ley de puertos libres. ¿Y en qué consiste? Consiste en el paso de los productos ingleses y norteamericanos a los puertos de Paita, Callao, Arica y Cobija con la adopción de bajos impuestos. Y eso fue solamente el inicio, ¿no? Es decir, es como lanzar la oferta para que los demás vengan a ti. Y una vez que ya tienes gran parte de esos mercados, ¿no? Porque estás hablando de productos ingleses y norteamericanos. Entonces, tener a esos dos en tus puertos implica ¿qué cosa? Implica una mayor fluctuación del comercio portuario. Implica un mayor comercio también y una mayor llegada de productos, ingresos y salidas. ¿Por dónde? Por tus puertos. Y solo eso, ¿verdad? Las transacciones que tú puedas hacer con estos ingleses y norteamericanos, ¿qué te va a dejar? No van a venir de paseo nada más a pasear sus productos por acá, ¿verdad? Van a vender y van a comprar también. Y al comprar, no te van a comprar con tu moneda, te compran con dólares. ¿No? Te pagan en dólares. Y eso hubiese generado, y eso generó, digamos, prácticamente un monopolio, pues. Tener la exclusividad de ingleses y norteamericanos porque tú les dabas bajos impuestos inicialmente fue una medida muy atractiva en la región. Entonces, esto incrementó o incrementaría también en teoría y fue bien visto no solamente por estos extranjeros, sino también por los mismos, digamos, los que se dedicaban a la minería, los que se dedicaban a la agricultura, por comerciantes, por extranjeros radicados en territorio peruano. Entonces fue bien recibido por un gran grupo, pero siempre no olviden que existen personas que no van a estar contentas con esto. ¿Por qué? Por intereses, pues, por mantener su, digamos, su hegemonía comercial, por mantener un monopolio y por no ver el crecimiento de otros grupos económicos. Entonces, ¿quiénes van a ser los enemigos naturales de esta época? La élite criolla limeña, quien va a ver amenazadas sus intereses al ya no darse exclusivamente sus negocios solo con ellos. Entonces, estamos hablando de una élite criolla limeña que viene desde la época virreinal. Y claro, al abrir el mercado a otros comerciantes, va a terminar sin duda afectándolos, ¿no? Claro que no de manera pues crítica, pero la sola amenaza que representa para sus negocios, para ellos es ofensivo. Y claro, va a declararse abiertamente en contra de las políticas de Santa Cruz y va a conspirar hasta donde pueda, ¿no? Para sacarlo del poder. Eso por un lado. Los comerciantes de la costa norte, estamos hablando del estado norperuano, y claro, la costa norte incluye también la zona de La Libertad, la zona de Junín, pero siempre se vieron o se consideraron, ¿no?, los menos favorecidos en comparación con el estado surperuano y con el estado boliviano. Siempre consideraron que ellos fueron dejados de lado, ¿no? Pero siempre tenían ahí sus intenciones pues de por medio, querían más. Y al ver un desnivel en el reparto comercial, ellos también se van a oponer y en momentos importantes donde se realizaba una guerra contra Chile y Argentina, ellos van a decidir separarse de la Confederación en un momento crítico, ¿no? En el caso de Bolivia hay un problema interno
que es entre La Paz y Chuquisaca. Es un problema que existe hasta el día de hoy. La Paz y Chuquisaca es La Paz y lo que hoy día es Sucre. Sucre representa un centro económico muy importante en Bolivia y La Paz también, pero La Paz está más ligada al propio estado y más ligada al pueblo, mientras que Sucre es prácticamente como una pequeña república de blancos, si lo podemos decir así. Argentina, con presidentes representados por su presidente Manuel de Rosas, también se opone, y Chile, quien va a ser uno de los principales críticos e impulsadores, ¿no?, de las campañas o expediciones restauradoras, con su presidente Joaquín Prieto y sobre todo su primer ministro, que es Diego Portales, ¿no? La doctrina Portales va a ser una de las principales resistencias que se le presente a la Confederación. Y justamente en el caso de la guerra vamos a tener el pretexto, que es el supuesto apoyo de la Confederación al golpista chileno Ramón Freire. Conflictos que venían también por un lado, el conflicto de Tarija, o la cuestión de Tarija, que es una cuestión territorial entre Bolivia y Argentina. Por otro lado, la disputa entre Valparaíso y el Callao a nivel de puertos y también la oposición interna de militares peruanos que vamos a ver justamente en las expediciones restauradoras.